Durante casi un ciclo lunar, las fuerzas defensivas de Israel han estado garantizando que los insurgentes no lamenten haber ejecutado anteriormente un ataque de esta magnitud. Gaza ha sufrido una transformación radical, dejando sus calles colmadas de escombros y bajo el constante estruendo de bombardeos. Israel ha tomado medidas exhaustivas para mitigar el impacto de este ataque. Se ha anunciado una investigación oficial por parte de Israel sobre el incidente protagonizado por Hamás. El gobierno israelí ha comunicado que el fiscal general trabaja en colaboración con la policía y el ejército para llevar a cabo una investigación formal sobre el ataque perpetrado el 7 de octubre. En consecuencia, las autoridades israelíes han emitido la siguiente declaración: nos proponemos indagar y tomar medidas legales contra aquellos responsables, planificadores y partícipes de cualquier forma en estos actos execrables, sin importar su paradero. Israel aplicará castigos severos a los insurgentes, acorde con la gravedad de sus crímenes. Los juristas del Ministerio de Justicia están evaluando la estrategia más idónea para proseguir con la investigación, mientras que la policía recoge evidencias en comunidades del sur. Mientras tanto, las fuerzas defensivas de Israel han logrado avances significativos en el territorio de Gaza. Desde hace un tiempo, se ha llevado a cabo la eliminación selectiva de líderes militantes por parte de soldados israelíes, generando un efecto distractor en los insurgentes. Aprovechando esta situación, las fuerzas israelíes realizaron una incursión contundente, tomando el control de un bastión militar de Hamás ubicado en el centro de la ciudad de Gaza. Simultáneamente, se llevó a cabo un enfrentamiento con activistas terroristas que habían establecido un punto de control en las cercanías de un hospital, siendo repelidos por las tropas israelíes. La pérdida de una posición estratégica tan importante dejó a Hamás al borde del colapso, desconcertando a sus miembros. Ante la captura de la posición, algunos insurgentes optaron por huir, mientras que otros se rindieron ante las fuerzas israelíes. Unos días después del cerco a la ciudad de Gaza y del anuncio de la división de la franja en dos sectores, los soldados israelíes ganaron impulso. Las fuerzas se centraron en capturar los centros neurálgicos de mando y control, desalojando a los miembros de Hamás de sus escondites en las afueras de la bulliciosa urbe. Residentes del norte de Gaza reportaron enfrentamientos intensos desde la noche hasta la mañana en los alrededores de la ciudad. Además, mencionaron que el campamento de refugiados de Shati, un área densamente poblada en la costa norte de la ciudad de Gaza, ha sido blanco de continuos bombardeos aéreos y navales durante los últimos 2 días. El ejército informó que un grupo considerable de combatientes armados de Hamás se había resguardado en un edificio cercano al hospital Al-Quds, ubicado en el barrio de Shaya al este de la ciudad, con la intención de llevar a cabo un ataque contra soldados. Las fuerzas de defensa de Israel reportaron que un bombardeo aéreo en la zona provocó daños significativos, generando explosiones secundarias que sugieren la existencia de un depósito de armas. Además, señalaron que las fuerzas terrestres desplegadas en el área coordinaron ataques aéreos con aviones de combate contra un grupo de alrededor de 10 miembros de Hamás. Los militantes no lograron escapar de la ofensiva y perdieron la vida en el incidente. Posteriormente, las tropas israelíes llevaron a cabo un nuevo ataque aéreo contra un equipo antitanque que fue identificado en las cercanías. Israel continúa su operación contra los militantes con todo su potencial. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, emitió una declaración tras este avance, expresando: "Nos esperan días de guerra. Esta confrontación es distinta a las anteriores. Será un proceso prolongado. Colocaremos a Hamás en una posición sin escapatoria". Las fuerzas de defensa de Israel informaron que durante la noche llevaron a cabo ataques contra múltiples emplazamientos utilizados para lanzar morteros hacia Israel. Asimismo, las fuerzas navales desplegadas en las costas de la región llevaron a cabo ataques selectivos contra diversos objetivos de Hamás mediante el uso de armamento preciso. Las fuerzas de defensa de Israel difundieron imágenes de sus ataques a los centros de control de Hamás, almacenes de armas e infraestructuras. Hasta el momento, la estrategia de Israel contra Hamás parece centrarse principalmente en ataques aéreos, empleando bombas altamente destructivas dirigidas por láser, diseñadas con capacidad de penetración profunda, ojivas y mecanismos de retardo que les permitan detonar bajo tierra. Tras estos enfrentamientos, no se han reportado nuevas bajas en las fuerzas israelíes. El ejército informa que, desde el inicio de la ofensiva terrestre hace casi 2 semanas, han fallecido 30 soldados y decenas resultaron heridos.
El mayor general Yaron Finkelman, líder del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel, entró en la Franja de Gaza el pasado lunes con fuerzas terrestres para realizar una evaluación de los túneles pertenecientes a Hamás, según comunicó el ejército. Por otro lado, las autoridades sanitarias de Gaza, bajo control de Hamás, indicaron que más de 10.000 personas, incluyendo muchos menores, han perdido la vida en los enfrentamientos. Israel afirma que su objetivo es desmantelar la infraestructura de Hamás y acabar con su control sobre el territorio. Para lograrlo, Israel está llevando a cabo operaciones en todas las áreas donde opera Hamás. Sin embargo, las críticas internacionales hacia la conducta de Israel en este conflicto han ido en aumento. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado que Gaza se ha convertido en un lugar donde lamentablemente muchos menores han perdido la vida. Esta declaración ha generado una fuerte condena. A pesar de los llamados de Israel para que los palestinos se trasladen al sur, se estima que cientos de miles han optado por quedarse en el norte, área donde se ha concentrado la ofensiva. El ejército ha señalado la existencia de un corredor de evacuación unidireccional para los residentes de la ciudad de Gaza y sus alrededores, con la intención de que se desplacen hacia el sur. Israel asegura que está haciendo esfuerzos para minimizar las pérdidas civiles. Sin embargo, los intensos combates en las áreas afectadas han generado presión sobre Jerusalén para buscar un alto el fuego, propuesta que Israel ha rechazado enfáticamente, argumentando que podría permitir que Hamás se reorganice. Israel ha acusado repetidamente a Hamás de disparar contra palestinos y de obstaculizar las rutas de evacuación. Según informes de noticias, investigadores y fuentes israelíes y de Hamás, queda claro que Hamás está construyendo de manera sistemática una compleja red subterránea en Gaza, fortificada con defensas sólidas. El líder político de Hamás, Yehia Sinwar, ha afirmado que el grupo militante ha excavado aproximadamente 310 millas de túneles bajo la Franja de Gaza. Víctimas de conflictos previos y actuales han relatado que fueron retenidos como testigos en este extenso complejo de túneles subterráneos. El ejército israelí ha creado un sitio web dedicado a lo que denomina como la Ciudad Subterránea del Terror, donde señala que Hamás está construyendo pasadizos reforzados con hormigón, utilizando materiales de construcción supuestamente robados de donaciones internacionales destinadas a la ayuda a la población de Gaza. Si bien las Naciones Unidas han sostenido que Hamás ha confiscado suministros humanitarios, también han retirado estas aseveraciones. Israel afirma que la mayoría de los accesos a los túneles están camuflados entre escuelas, mezquitas, hospitales y otros edificios civiles. Incluso en 2014, las fuerzas israelíes afirmaron haber encontrado una entrada a un túnel oculta dentro de una lavadora en una vivienda palestina. De acuerdo a los informes, los militantes de Hamás instalan rieles de transporte en los túneles para mover cohetes desde plataformas de lanzamiento ocultas hacia sitios donde pueden ser disparados. Se dice que Hamás también ha construido áreas para dormir, sistemas de ventilación y abastecimiento, instalaciones médicas y centros de mando dentro de estos túneles. Además, se han señalado áreas de almacenamiento que albergan provisiones como alimentos, combustible, armas y municiones, así como espacios destinados a la fabricación de cohetes. Toda esta intrincada red de túneles está interconectada mediante un sistema telefónico y protegida con minas y trampas explosivas. Aunque solo algunas de estas afirmaciones sean verídicas, resulta evidente que Hamás está erigiendo una sólida fortificación subterránea debajo de la ciudad de Gaza, con la intención de ser una trampa para los israelíes y un refugio seguro para los miembros de Hamás. Las fuerzas israelíes han tenido encuentros previos con túneles similares. Por ejemplo, en 2013, las tropas descubrieron un túnel de infiltración sumamente grande que alcanzaba los 22 metros de profundidad. Este túnel comenzaba cerca de 3/4 partes a lo largo de la frontera de Gaza, excavado debajo del muro fronterizo, y fue hallado dentro de Israel a unos 60 pies bajo la superficie y a una distancia de unos 1000 pies. A raíz de esta experiencia, Israel estableció una unidad especializada en guerra de túneles llamada Samur, que significa comadreja en hebreo, la cual está específicamente entrenada para operaciones subterráneas. Esta unidad Samur ha estado trabajando durante años en el desarrollo de sensores capaces de detectar túneles subterráneos, trampas explosivas y explosivos. Además, han desarrollado radares de penetración terrestre para la detección de túneles y, al encontrar uno,
Pueden destruirlo o sellar su entrada utilizando armas especiales como las bombas de esponja. Estos dispositivos no contienen explosivos, sino que liberan espuma de rápida expansión que se solidifica como el concreto para cerrar los pasadizos. La unidad SAMUR también incorpora perros militares especialmente entrenados que pueden detectar explosivos dentro de los túneles y proporcionar seguridad a las tropas frente a los enemigos. Además, los soldados de esta unidad están capacitados para operar con robots móviles equipados con cámaras, los cuales pueden explorar los túneles, enviar imágenes y desactivar trampas explosivas sin exponer vidas humanas al peligro. Se dice que los miembros seleccionados para esta unidad son soldados capaces de tolerar el ambiente opresivo de los túneles. Las condiciones en estos pasajes subterráneos se describen como oscuras, aterradoras y claustrofóbicas, donde las amenazas emergen de la oscuridad para atacar. Gracias por tu paciencia y la oportunidad de ayudarte.